Grabando, muy bien. Dominio es el conjunto de las primeras componentes, entre comillas, X de cada par ordenado, que pertenecen al producto cartesiano A por B. Es decir, es la proyección ortogonal de las superficies sobre el eje X, mientras imagen, codominio o rango o dominio imagen tiene varios nombres, ¿ya? Imagen, rango, codominio, dominio imagen, en fin, recorrido, todo eso. Es el conjunto de las segundas componentes, entre comillas, Y, de cada par ordenado que pertenecen al producto cartesiano A por B. Es decir, es la proyección de la superficie sobre el eje Y. Muy bien. Podemos observar en este grafiquito la sombra que va a proyectar sobre el eje X, será nuestro dominio. Nótese que esta superficie de dónde a dónde va a dar sombra. Va a dar sombra desde esta partecita hasta ahí. Sombra que va a proyectar sobre el eje X. ¿Ya? La sombra que va a proyectar sobre el eje X, cualquier superficie, es nuestro dominio de la función o de relación. Asimismo, la sombra que va a proyectar cualquier superficie sobre el eje Y, en este caso sería desde este punto hasta ahí. La sombra que va a proyectar sobre el eje Y, la sombra que va a proyectar sobre el eje Y será para nosotros imagen o rango o codominio o recorrido. Tiene varios nombres. Repito, dominio es conjunto de las X. A dominio pertenecen las X. Es la sombra que va a proyectar la gráfica sobre el eje X. Eso es nuestro dominio. Imagen es conjunto de las Y. ¿Ya? Entonces, la sombra que va a proyectar cualquier superficie sobre el eje Y va a ser imagen. No se olvide, entonces dominio es conjunto de las X, imagen es conjunto de las Y. Dominio es la sombra que da en X, imagen es la sombra que da en Y. Clarito, no hay cómo olvidarse, ¿ya? Eso es definición en cuanto al dominio e imagen. Muy bien. Ahora vamos a ver las condiciones o métodos analíticos. O primero condiciones. Condiciones para determinar dominio e imagen. Ya ahí vamos a tener condiciones para determinar dominio e imagen. Las diferentes clases de funciones presentan las siguientes condiciones. Por ejemplo, unos cuantos voy a describir aquí. Es muy importante esto que sepan, jóvenes. 1. Si la función es polinomial, es decir, ax al cubo más bx al cuadrado más cx, en fin. Funciones polinomiales son cuando están elevados a números reales. Entonces, llamémoslo que esto es polinomial. Entonces, en una función polinomial, la condición o la restricción es tanto para determinar dominio como imagen. Ya en este caso, dominio va a ser todos los reales de menos infinito a más infinito. Los números reales influyen de menos infinito a más infinito.
2, si la función es exponencial, la variable está en el exponente, en ese caso se llama exponencial. Entonces, la condición o la restricción que cumple las funciones exponenciales de manera que también el dominio va a ser todos los números reales de menos infinito a más infinito. Mientras en una función fraccional, cuando son quebrados, arriba hay función y abajo hay función. G de X, H de X sobre G de X. Cuando hay variable en el denominador, la función se llama función racional, fracción es racional. En ese caso, la restricción que va a cumplir es, para encontrar dominio, que el denominador debe ser diferente a 0. G de X debe ser distinto a 0. Debido a que no existe un número real sobre 0, no hay. 5 sobre 0 es error, 1 sobre 0 es error, 10 sobre 0 es error. Ya, entonces, por esa razón, el denominador debe ser diferente a 0 en fracciones. En una función logarítmica, si dentro de su argumento de logaritmo hay variable x o función, en ese caso se denomina función logarítmica. En una función logarítmica, la restricción que cumple es que si dentro de su argumento hay variable x, entonces su argumento g de x vendría a ser mayores a 0, debido a que no existe logaritmos ni de ceros ni de negativos. Logaritmos solo existen mayores a 0, de 0,00001 ya existe, pero de 0 para abajo no hay. Por esa razón, el argumento debe ser mayores a 0. En una función irracional, raíces, si dentro de su argumento hay una función, entonces esto es una función irracional. Existen dos tipos de funciones irracionales. Cuando el índice de la raíz es par y cuando el índice de la raíz es impar. Entonces, cuando su índice es raíz par, estamos hablando de raíces cuadradas, raíces cuartas. Ya cuando es raíz cuadrada, se dice que el argumento debe ser mayores o iguales a 0, debido a que no existe raíces cuadradas negativos. Raíces cuadradas solo existe de 0 para arriba. Mientras si fuera raíz cúbica, raíz impar, el dominio directamente va a ser todos los números reales, debido a que raíces cúbicas existe tanto para los negativos como para los positivos. Ya, entonces, en una función inversa coseno inversa seno, ya en arco coseno, arco coseno de su argumento, o en una función arcoseno, arco coseno o arcoseno. Entonces, en una función trigonométrica inversa, arco coseno o arcoseno, en los dos casos, la restricción que va a cumplir es que el argumento va a ser valor absoluto de ese argumento menores iguales a 1. Esa restricción cumple, esa inecuación hay que resolver para poder encontrar el dominio.
Bien, estas son las condiciones o las restricciones básicamente, lo más importante para las diferentes clases de funciones. En función a esto vamos a resolver cualquier ejercicio del dominio imagen y gráfico. Ahora, mencionarles que las funciones exponenciales, las funciones fraccionales y las logarítmicas, esas tres funciones presentan restricciones denominadas asíntotas. Existen asíntotas. Ya van a existir asíntotas. ¿Y qué van a ser las asíntotas? Las asíntotas son rectas verticales, horizontales u oblicuas. Ya esas rectas verticales, horizontales u oblicuas restringen a la función, es decir, no dejan pasar a la función. Son como paredes. Si nosotros vamos, nos chocamos con la pared, no pasamos. Al ras de la pared tenemos que buscar una salida. De la misma manera, las asíntotas son las que restringen, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Estos son importantes, estas condiciones. Tienen que sabérselo. Si quieren, sáquenlo, escriben en su celular o en su computadora. Con esto se trabaja. De todas maneras, estamos grabando. Las polinomiales, las irracionales, no presentan asíntotas. Ya, quizás les puedo dar unos truquitos acá. ¿Ya? Unos truquitos, jóvenes. X igual mayor a, X menor a, X distinto a, X mayor igual a, X menor igual a. A ver, estos no lo van a encontrar en ningún libro ni lo que estoy resumiendo. Jóvenes, cuando una vez hacemos cumplir las condiciones o restricciones, cuando presenta al despejar, o sea, aquí en las restricciones, ¿no? Cuando presentan signos mayor, menor o distinto, intervalos abiertos, mayor, menor o distinto, en ese punto se va a considerar asíntotas. ¿Ya? En ese punto existe asíntotas. Ya, ese punto son asíntotas, es decir, van a restringir. Pero si al cumplir las condiciones de las restricciones, al despejar la incógnita, presentaran mayor igual o menor igual, entonces en ese punto decimos que no existe asíntota. No hay, vamos a poner, no hay asíntotas. ¿Ya? Repito, entonces, repito entonces, cuando al despejar la incógnita, después de hacer cumplir las condiciones, presenta mayor, menor o distinto, en ese punto vamos a considerar que ese punto es asíntota. Ya existe asíntotas. Por ejemplo, en logaritmos, ¿no? Mayores, entonces es asíntota. Y también en racionales, fíjense, es distinto, entonces es asíntota. Pero cuando es mayor, igual, menor, igual, no hay asíntotas. Por ejemplo, en raíces cuadradas es mayor o igual, no va a haber asíntota. O en arcoseno, arcocoseno.
Ya esos truquitos son trucos, jóvenes. Eso tienen que aprender, sabérselo, nadie les los va a dar. Con ese truquito podemos resolver. No se olviden, jóvenes, esta partecita. Muy bien, entonces continuamos. Si quieren pueden sacarse screen. Ya, muy bien. Entonces, eso sería, ya se sacaron, ¿no? Esas serían las condiciones o las restricciones, uno de los aspectos muy importantes. Por un lado. Por otro lado, los métodos analíticos. Vamos a decir método analítico. Método analítico para dominio. Para determinar dominio. El método analítico para determinar dominio consiste en dos pasos sencillos. Ya, uno, despejar la variable y. Despejar la variable y. Despejar la variable y. Dos, analizar. Analizar la expresión resultante. Analizar la expresión resultante analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones. De acuerdo, resultante de acuerdo a las condiciones. A las condiciones. O restricciones. Ya por un lado. Por otro lado, método analítico para determinar. Método analítico para determinar imagen. Para determinar imagen. De la misma manera, para encontrar imagen tenemos que seguir dos pasos sencillos. Uno, despejar la variable independiente. Despejar la variable X. Dos, analizar. Dos, analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones dadas. Bien, jóvenes. Otro aspecto importante es saber los métodos analíticos. ¿Qué son los métodos analíticos? Son los pasos a seguir para encontrar dominio e imagen. Entonces, paso 1 para dominio, paso 1 para encontrar dominio tiene que estar despejado y. Paso 2, analizamos de acuerdo a las condiciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Si es logaritmo, exponencial, en fin, hacemos cumplir las restricciones.
Método analítico para determinar imagen. Paso 1 para imagen, despejar X. Paso 2, analizar la expresión resultante de acuerdo a las condiciones dadas. Bien, eso sería otro aspecto importante. Ya hemos visto, primero hemos visto las definiciones. Segundo, las restricciones o las condiciones para encontrar dominio para diferentes clases de funciones. Tercero, los métodos analíticos. Paso 1 para dominio, despejar Y. Paso 2, analizar. Paso 1 para imagen, despejar X. Paso 2, analizar. Y otro aspecto importante va a ser igual los tipos de gráfico. Tipos de gráfico es otro importante. Aquí ya lo tengo grabado. En una gráfica, en una función quebrados, fracciones racional, siempre va a presentar asíntota vertical, horizontal u oblicua. Ya, nunca los tres, solamente dos. Ya las asíntotas, habíamos dicho, eran rectas verticales, horizontales u oblicuas que restringen a la función, no dejan cruzar. Ya como son como paredes. Entonces la gráfica puede venir al ras de la asíntota, desde más infinito se choca con la asíntota, se va al ras de la asíntota. Ya siempre va a presentar la gráfica de fracciones así como hipérbolas en este cuadrante, o si no podría ser estos dos de aquí, o dos de arriba, o dos de abajo. Una función exponencial siempre presenta asíntota horizontal y su gráfico viene desde más infinito como una recta, se choca con la asíntota, se va hasta menos infinito. Yo le llamo bastón echado, como un tipo de bastón, pero en forma horizontal. O puede subir aquí, se choca con la asíntota, se va al ras de la asíntota. Una función logarítmica siempre va a presentar asíntota vertical, solo vertical. Su gráfico viene desde más infinito, línea recta, se choca con la asíntota, se va al ras de la asíntota. Bastón parado. Ojo, las logarítmicas presentan gráfico bastón parado con asíntota vertical y las exponenciales presentan la gráfica bastón echado con asíntota horizontal. Las exponenciales son las inversas de los logaritmos, o los logaritmos son las inversas de exponenciales. Las exponenciales, bastón echado, asíntota horizontal. Logaritmos, bastón parado, asíntota vertical, siempre. Entonces, las fracciones exponenciales y las logarítmicas, esas tres nomás son los que presentarán asíntotas, habíamos dicho. La raíz cuadrada siempre va a presentar la gráfica, la mitad de una parábola, la mitad de una circunferencia, la mitad de una hipérbola y la mitad de un cilindro, en fin. ¿Ya? La gráfica de raíces cuadradas puede presentar la mitad de una circunferencia. La mitad de una circunferencia. Una circunferencia completa sería así. Solo la mitad de circunferencia y la mitad de las parábolas, siempre, de las raíces cuadradas. La gráfica de raíz cúbica viene desde más infinito, se choca con la asíntota, se va a menos infinito paralelo al eje X. La gráfica función cúbica viene desde más infinito, cambia de sentido, se va a menos infinito paralelo al eje Y. La gráfica de raíz de función cuadrática, cuando está elevado al cuadrado, es una parábola. Puede ser para arriba o puede ser para abajo. La gráfica cuando está elevado a una unidad, función lineal de primer grado, línea recta de menos infinito a más infinito. Cuando está elevado al cubo, al cuadrado, a la 1, así a polinomios, depende del grado, del mayor grado. Si está elevado al cubo, va a haber doble parábola. Una parábola, doble parábola, así. Si estuviera elevado a la cuarta más al cubo, en fin, entonces la gráfica, como es elevado a la cuarta, tres parábolas. 1, 2, 3, así. A medida que vaya subiendo el grado, va aumentando las curvas. En resumen, tres aspectos importantes: las condiciones, los métodos analíticos y los tipos de gráfico. Ustedes tienen que saber, por lo menos, tener una idea a dónde van a llegar. Si ustedes saben las condiciones o restricciones, los métodos analíticos, los pasos y los tipos de gráfico, con facilidad van a poder resolver una
un ejercicio de funciones y relaciones. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Dada la función y igual a dos sobre x, por ejemplo. Así facilito, porque no nos va a dar tiempo ahorita. Hallar dominio de la función e imagen de la función. Y graficar. Bien, para encontrar dominio, paso 1. Ahorita acabamos de repasar. ¿Cuál es paso 1 para dominio? Graficar. ¿Ah? Graficar. No, paso 1 para dominio, método analítico. Ahorita acabamos de repasar. Paso 1 para dominio es despejar y. Ya, despejar y. De manera que está despejado la variable y, está despejado nomás. Ya se encuentra, siempre nos dan despejado. Paso 2, analizar. ¿Qué clase de función es? Quebrados, ¿por qué? Porque en el denominador hay variable x. Cuando es racional, fraccional, ¿qué decía la condición? El denominador va a ser diferente a 0. En este caso, el denominador es x, distinto a 0. De ahí despejamos x. Como no hay nada que despejar, quedaría